Don Luis Mendoza tenía 60 años y una vida marcada por la simplicidad y la lucha constante contra el árido desierto del norte de México. Vivía en la Cañada de los Encinos, un pequeño pueblo donde las condiciones de vida eran tan duras como el clima implacable. La finca de Don Luis, pequeña pero bien cuidada, era su única fuente de sustento. Sus días comenzaban antes de que saliera el sol y pasaba horas en los caminos de la tierra seca, reparando cercas, alimentando el ganado y cuidando todo lo que necesitaba su atención. La muerte de María, su esposa, hacía 10 años, lo había dejado solo, pero aún encontraba consuelo en la compañía de su caballo, Tormenta. Tormenta no era solo un caballo para él, sino una verdadera amiga, con quien compartía no solo el trabajo, sino también los momentos de quietud después de un día agotador. En el corazón de Don Luis, aquel Mustang salvaje, que había domesticado con paciencia y respeto, era la única presencia que quedaba a su lado. La vida en el campo nunca fue fácil, pero Don Luis siempre fue terco y determinado. Conocía la tierra, las estaciones y los animales como pocos, y su sabiduría parecía ser suficiente para garantizar su supervivencia en un ambiente tan implacable. Pero en los últimos años, la sequía se había vuelto más severa, lo que hacía los tiempos aún más difíciles. La falta de lluvia hacía que los pastos fueran escasos, y el número de cabras y vacas, que antes eran abundantes, había disminuido. Aún así, Don Luis no se desanimaba. Sabía que su tierra, aunque árida, aún podía ofrecer algo bueno si se cuidaba adecuadamente. También sabía que el futuro de la finca dependía de la renovación de su ganado, por lo que tomó una decisión importante. Compraría un nuevo toro, un animal que pudiera traer vigor y, quién sabe, más prosperidad. Rayo de Fuego fue el toro elegido por Don Luis. Lo compró a un criador de Hermosillo, en Sonora. El toro era de pelaje negro y musculoso, con una mirada feroz y decidida. Era un animal imponente, y Don Luis se sentía animado con la idea de traerlo a la finca. Creía que la línea de sangre del toro, fuerte, traería resultados favorables para su ganado. Cuando llegó el toro, Don Luis lo observó por un tiempo, con los ojos entrecerrados por la luz del sol. Algo en la postura del animal le dio un presagio de que había algo más allí, algo que aún no podía identificar. Pero, como siempre lo había hecho, Don Luis no dudó. Sabía que la decisión estaba tomada y ahora era su responsabilidad cuidar de lo que había adquirido. En los primeros días, todo parecía ir bien. Rayo de Fuego se mostraba respetuoso, pero no pasó mucho tiempo antes de que Don Luis se diera cuenta de que el toro no era como los otros que había cuidado. La agresividad del animal estaba siempre al acecho y cada movimiento de Don Luis parecía irritarlo. Intentaba acercarse con calma, tratando de crear un vínculo con el toro, pero la mirada feroz y las reacciones impulsivas de Rayo de Fuego hacían que eso fuera cada vez más difícil. Don Luis, con su vasta experiencia, intentaba darle espacio al animal, respetando su comportamiento, pero algo dentro de él sentía que la situación estaba a punto de volverse insostenible. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Tormenta, que siempre había sido tranquila y fiel, también percibió la creciente tensión. El cambio en el ambiente de la finca no pasó desapercibido para ella. Ella, que antes se mostraba indiferente a la presencia de otros animales, comenzó a mostrar signos claros de inquietud. Su comportamiento habitual fue alterado, y Don Luis pronto notó que ya no se acercaba al nuevo toro como lo hacía con otros animales. Ella, que siempre había sido independiente y audaz, ahora se mostraba más protectora, como si presentiera el peligro que se avecinaba. Don Luis sabía que algo estaba mal, pero no lograba comprender qué exactamente. Tormenta, sin embargo,
No estaba dispuesta a dejar a su dueño a merced de esa amenaza. Si estás viendo esto ahora, ya sea desde el celular o desde tu TV, quiero que te detengas un instante e imagines el impacto que algo que vas a hacer ahora puede tener en tu viaje. Si has llegado hasta aquí, es porque estás en busca de más. Más inspiración, más motivación, más historias que toquen tu alma y te inspiren a seguir adelante. Y estoy seguro de que este es tu momento para hacer una elección poderosa. Te invito con toda sinceridad a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal ahora, porque cuando das ese simple paso, abres la puerta a un mundo de contenidos que transformarán tus días, renovarán tu esperanza y fortalecerán tu viaje. No dejes que este momento se escape. Da me gusta y suscríbete ahora, con la certeza de que este es el primer paso hacia un futuro más iluminado, lleno de oportunidades y victorias. Creo en ti. Ahora, deja que esta elección sea tu bendición para el mañana. La tensión fue creciendo día tras día, hasta el momento en que la situación volvió insostenible. En un día determinado, mientras don Luis intentaba llevar a Rayo de Fuego al pasto, el toro, que hasta entonces parecía haberse calmado, se agitó de manera imprevista. Hizo una embestida feroz hacia don Luis y Tormenta, como si fuera instintivo, se puso al frente, desafiando al toro con una valentía sorprendente. El choque fue brutal. Tormenta, con su agilidad y fuerza, se posicionó entre el toro y su dueño, dando una patada con tanta precisión que logró desviar la atención del animal. El toro, fuera de control, intentó reaccionar, pero Tormenta, con toda su destreza, consiguió hacer que perdiera el equilibrio. La batalla fue rápida pero intensa, y el sonido de los cascos golpeando el suelo resonó por la finca como un grito de guerra. Al final, Tormenta estaba jadeante pero triunfante, y el toro, sorprendido por la resistencia, retrocedió. Don Luis quedó paralizado por un momento, observando lo que acababa de ocurrir. El viento caliente del desierto acariciaba su piel mientras aún intentaba entender lo que había sucedido en ese momento. Tormenta estaba delante de él, jadeante, con los ojos alerta, pero no era solo el agotamiento lo que veía en ella, era el coraje. Ella había puesto su vida en riesgo para protegerlo. Era como si una línea invisible, un lazo profundo de lealtad, hubiera sido puesto a prueba y en ese momento fuera más fuerte que cualquier adversidad. Don Luis no sabía cómo agradecer o qué hacer ante esa demostración de fuerza, pero sabía que su vida, su finca y su esperanza de un futuro mejor estaban ahora en una línea tenue. Miró a Tormenta sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. El toro, Rayo de Fuego, retrocedió hacia el rincón de la finca, aún agitado, pero parecía más calmado después del enfrentamiento. Don Luis, con la mente acelerada, se dio cuenta de que debía actuar rápido. La batalla no solo era física, también era una cuestión de control, de equilibrio. El toro podría ser un buen animal para el ganado, pero si seguía tan fuera de control, causaría más daño que beneficios. Sabía que debía tomar una decisión y esa decisión no sería fácil. Pero antes que nada, se acercó a Tormenta, tocando su cabeza suavemente, como si le pidiera disculpas por ponerla en peligro. Ella se giró hacia él y sus ojos parecían decir que no hacía falta palabras. El vínculo entre ellos hablaba más alto que cualquier frase que pudiera decir. En los días siguientes, la tensión en la finca aumentó. Don Luis intentaba controlar la situación, pero la presencia de Rayo de Fuego planeaba sobre él como una sombra. El toro seguía siendo agresivo, y cualquier intento de acercarse a él sin ser atacado era un desafío constante. Tormenta, por su parte, estaba más tranquila, pero su comportamiento protector no cesaba. Siempre estaba atenta, posicionándose entre don Luis y el toro siempre que era necesario. Era como si la finca estuviera dividida en dos mundos,
el de Tormenta con su equilibrio y lealtad, y el de Rayo de Fuego con su instinto salvaje e impredecible. Don Luis no sabía hasta cuándo podría mantener esta tensión sin que algo más grave ocurriera. Una mañana, mientras don Luis intentaba cerrar una cerca que se había dañado durante la noche, el toro, una vez más, atacó. Fue una embestida repentina, rápida y violenta. Tormenta, con una velocidad impresionante, se puso nuevamente entre el toro y su dueño, pero esta vez, don Luis no pudo moverse a tiempo. Fue derribado por la fuerza del toro, que lo empujó al suelo. Tormenta, en una demostración de valentía feroz, atacó al toro con una serie de patadas, intentando distraerlo, pero el animal no retrocedió. El miedo se apoderó del pecho de don Luis. No sabía qué hacer, no podía levantarse rápidamente, y el desespero empezó a apoderarse de él. El toque caliente del sol en su piel ya no traía consuelo, y sintió el peso de toda la desesperación acumulada en su vida. Fue entonces cuando algo dentro de don Luis se transformó. La lucha física y emocional por la supervivencia de la finca, por la preservación de su vida y de todo lo que había construido, hizo que encontrara una fuerza que no sabía que aún poseía. Miró a Tormenta, que seguía luchando con el toro, y una ola de gratitud y amor por ella lo envolvió. Sabía que si ella no hubiera estado allí, la situación habría sido mucho peor. Ella había dado todo por él y ahora era su turno de hacer lo mismo. La visión del rostro feroz de Rayo de Fuego, con sus ojos salvajes, lo hizo darse cuenta de que no podía permitir que ese animal pusiera en riesgo su vida y la vida de Tormenta. Con la fuerza que le quedaba, don Luis se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero se erguió con la firmeza de quien no se rinde. Miró al toro y con un movimiento decidido fue al granero donde guardaba las cuerdas y equipos. Tormenta luchaba sola y él ya no podía quedarse esperando. Sabía que la lucha sería difícil, pero debía actuar. Su corazón latía acelerado, el sudor escurría por su frente, pero no se permitió dudar. Don Luis tomó las cuerdas y con la ayuda de Tormenta intentó contener al toro, pero en ese punto sabía que no se trataba solo de control físico. El toro debía ser sacado de la finca o algo mucho peor ocurriría. Con Tormenta a su lado, don Luis, determinado, comenzó a guiar a Rayo de Fuego fuera del cercado. El toro resistía, tratando de soltarse, pero don Luis, con su mirada de quien conoce la tierra y los animales, mantuvo el enfoque. Las cuerdas estaban firmes, y la lucha entre hombre, caballo y toro parecía interminable. Pero don Luis no cedió. La fuerza de su experiencia, la determinación de años enfrentando el desierto, ahora se aliaban con el amor por Tormenta. Sabía que no había otra opción. Cuando finalmente logró conducir a Rayo de Fuego fuera de la finca, el alivio fue inmenso, pero también dejaba una sensación de pérdida. La decisión de deshacerse del toro fue difícil, pero era el único camino para garantizar nuevamente la paz. Don Luis sabía que la venta de Rayo de Fuego no sería fácil, pero también sabía que era el único camino. La finca necesitaba paz, y la tensión causada por el toro violento había superado el límite. Se puso en contacto con Pedro García, un vecino que poseía un gran rebaño de ganado y siempre estaba dispuesto a ayudar. Pedro era un hombre tranquilo, conocido por su sabiduría en el manejo de animales, y siempre había sido amigo de don Luis. Cuando llegó a la finca, el primer gesto de Pedro fue observar lo que quedaba de Rayo de Fuego. El toro aún estaba irritado, pero ya más calmado después del enfrentamiento. Pedro miró a don Luis y con una expresión seria le preguntó: ¿estás seguro de esto, Luis? Este toro es fuerte. Puede dar lucro, pero no cuesta barato mantenerlo, si no se controla bien. Don Luis dudó un momento,
pero luego miró a Tormenta, que estaba tranquila a su lado, como si esperara una respuesta. Sabía que, por encima de cualquier cuestión financiera, la de seguridad, su finca y la confianza que tenía con sus animales era lo más importante. Ya no hay espacio para él aquí, Pedro. No puedo poner en riesgo lo que hemos construido ni la vida de Tormenta. Pedro observó los ojos de don Luis y sin más palabras asintió. Entendió como solo un hombre de la tierra podría entender. La vida en el campo requería decisiones duras, pero necesarias. Y en ese momento sabía que don Luis había tomado la decisión correcta. La venta de Rayo de Fuego no fue fácil, pero con la ayuda de Pedro, el toro fue negociado y finalmente retirado de la finca. Don Luis no se quedó con el corazón liviano, pero al mismo tiempo sintió un profundo alivio, como si una enorme presión hubiera sido retirada de sus hombros. Sabía que ese toro podría haber sido una buena adición a su rebaño, pero la seguridad de su tierra y de sus animales era más valiosa. Cuando la negociación fue concluida, don Luis se sentó en el banco de madera que estaba bajo la sombra del gran árbol de vinodicidos acacia. Tormenta estaba a su lado, apoyada en la cerca con los ojos tranquilos. Don Luis se sintió agradecido una vez más por todo lo que ella representaba. En los días siguientes, la vida en la finca parecía volver a su ritmo normal, pero había algo diferente en el aire. Don Luis no podía negar que la ausencia de Rayo de Fuego había dejado un vacío. Aunque la decisión de venderlo había sido la correcta, había una sensación de pérdida, un eco silencioso que llenaba los espacios de la casa y de la finca. Tormenta, que siempre había sido su punto de equilibrio, parecía notar esto también. Estaba más callada, tal vez porque, de alguna manera, sabía que esa era una transformación significativa. Don Luis trataba de concentrarse en el trabajo, pero había momentos en los que sus pensamientos vagaban, especialmente por la noche, cuando el silencio de la finca era solo roto por el sonido del viento soplando por las dunas de arena. Fue durante una de esas noches, cuando el cielo estaba despejado y lleno de estrellas, que don Luis tuvo un momento de reflexión. Caminaba por los campos de su finca, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. La luna llena iluminaba el paisaje desértico, haciendo que la escena fuera aún más hermosa y al mismo tiempo más solitaria. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban, imponentes y distantes, y sintió una sensación de gratitud. La vida había sido dura, pero aún estaba allí, de pie, con su finca, su ganado y su fiel Tormenta. Tal vez no fuera la vida ideal que había imaginado en su juventud, pero era suya y la respetaba. Sabía que las dificultades aún llegarían, pero en ese momento sentía que había aprendido a aceptar lo que no podía controlar y a luchar por lo que merecía. A la mañana siguiente, el sol ya comenzaba a calentar la tierra y don Luis se levantó temprano, como siempre. Tenía trabajo que hacer y el día prometía ser productivo. Cuando se acercó a la cerca del pasto, Tormenta estaba allí, ya esperando, como siempre lo hacía, pero esta vez estaba más tranquila, como si sintiera que el peso de la decisión ya había sido soportado. Don Luis, con una sonrisa suave en el rostro, se acercó a su caballo. Sabía que, a pesar de las dificultades y desafíos, la vida seguía adelante. El ganado necesitaba cuidados, la finca necesitaba ser atendida, y él no podía perder más tiempo con lo que no podía controlar. Miró a Tormenta y sintió que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Con una ligera presión sobre las riendas, indicó que siguiera adelante. El día recién comenzaba y el viaje de superación aún estaba lejos de terminar. Don Luis sabía que el trabajo nunca terminaría en la finca, pero había algo renovado en él ese día. El sol quemaba fuerte, como siempre lo hacía,
pero la presión que lo pesaba en los hombros durante los últimos días parecía más ligera. No sabía si era la tranquilidad del ganado sin el toro agresivo, o el simple hecho de que, finalmente, había tomado una decisión difícil pero necesaria. Tormenta, a su lado, parecía estar más serena también. El caballo se movía con más confianza, y don Luis sentía como si, a su lado, el mundo se volviera más claro. Ya no había la sombra de rayo de fuego planeando sobre ellos. Al menos, por ahora, la paz reinaba nuevamente. Aún así, el trabajo no era fácil. El campo, con sus sequías implacables, no ofrecía muchas disculpas, y las dificultades financieras siempre estaban al acecho. Don Luis sabía que el próximo invierno traería más desafíos. La tierra necesitaba ser cuidada, las cercas reforzadas, los animales alimentados, pero en ese momento encontró un tipo de fuerza que nunca supo que poseía. No podía darse el lujo de parar para reflexionar por mucho tiempo. La vida seguía implacable, pero al mirar a Tormenta sentía que había algo más que lo motivaba. No era solo el trabajo arduo o la búsqueda de la supervivencia, sino la conexión que tenía con ese animal. Ellos eran un equipo, una pareja imbatible que siempre se apoyaba, enfrentando juntos las inclemencias de la vida. Sin embargo, algo seguía en su mente. Durante las últimas semanas, don Luis se había preguntado sobre lo que realmente motivaba su perseverancia. ¿Era la finca, los recuerdos de María, o quizás algo aún más profundo? Sabía que la muerte de su esposa, hace años, había dejado una marca en su alma. El vacío que ella dejó nunca se llenó, pero de alguna forma encontró consuelo en su trabajo, en la tierra y en la amistad de Tormenta. Había algo en ese caballo salvaje que llenaba el espacio que la muerte de María había dejado. Tormenta, con su comportamiento protector y su lealtad inquebrantable, era el recordatorio de que, aunque la pérdida era inevitable, aún había algo por lo que luchar. Pasó un mes desde la partida de Rayo de Fuego y la rutina de don Luis se mantuvo estable, pero los días comenzaban a arrastrarse de nuevo. Aunque había una sensación de paz, don Luis no podía evitar un sentimiento de nostalgia. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera manejado de manera diferente al toro, si la finca podría haberse beneficiado más de su línea fuerte. Pero, al mismo tiempo, sabía que tomar decisiones basadas en el miedo de perder algo solo lo habría colocado en una posición aún más difícil. Recordaba la lucha que había enfrentado para mantener la finca funcionando a lo largo de los años, y recordaba su fuerza en momentos de crisis. Ahora, sabía que la verdadera victoria era la capacidad de seguir adelante sin perder su humanidad en el proceso. Las tardes de verano pasaban lentamente y la sequía seguía mordiendo la tierra, pero la finca aún estaba en pie, resistiendo al calor y al abandono que el desierto imponía. Don Luis nunca perdió la esperanza. Sabía que por más difíciles que fueran los tiempos, había algo en el trabajo duro que lo mantenía vivo, y sentía que, de alguna manera, la finca lo ayudaba a curar las heridas del alma. Tormenta siempre estaba a su lado, recorriendo el Tinsen-Noxianto, campo con él, enfrentando la dura realidad del trabajo rural. Había algo mágico en la forma en que el caballo se movía, como si supiera que cada paso dado era una manera de mantener el equilibrio del mundo a su alrededor. En una tarde calurosa, mientras don Luis caminaba por la cerca, reflexionando sobre el futuro, notó un cambio en el comportamiento de Tormenta. Ella estaba más animada, más alerta. Su mirada estaba fija en algo a lo lejos. Don Luis se detuvo y por un momento pensó que algo podría estar mal. Se acercó a Tormenta y la acarició suavemente. «¿Qué pasa, amiga mía?», preguntó con la voz baja. Tormenta no se alejó, pero miró fijamente hacia una parte del campo donde el rebaño solía pastar. Don Luis siguió su mirada y de repente
vio algo que lo hizo congelarse. En el horizonte había un movimiento, una sombra. No pudo distinguir con certeza qué era, pero la sensación de que algo se acercaba lo hizo sentir una punzada de preocupación. Con un movimiento rápido, tomó el látigo y hizo una señal a Tormenta para que se acercara. La sensación de alerta lo invadió de manera visceral. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no lograba entender qué. El viento caliente pasó por su piel y el silencio fue interrumpido por el sonido de los cascos golpeando la tierra seca. No sabía si eso era un presagio o simplemente una coincidencia, pero de cualquier forma estaba listo para lo que fuera. Don Luis miró a Tormenta y los dos avanzaron juntos, en silencio, hacia el punto donde la sombra se había formado. Los cascos del caballo golpeaban el suelo seco y la respiración de don Luis pesaba en su pecho. No sabía qué esperar, pero una sensación incómoda de que algo estaba a punto de suceder lo dominaba. A medida que se acercaban, la figura a lo lejos se volvió más nítida. Cuando finalmente pudo verla claramente, su cuerpo se tensó en alerta. No era otro animal o una tormenta de arena como temía. Lo que vio fue a un hombre, caminando lentamente hacia la finca. Don Luis se detuvo por un momento, sus ojos fijos en el extraño. El hombre no parecía amenazante, pero algo en la forma en que se movía le causaba un malestar inmediato. Era delgado, con la piel quemada por el sol y vistiendo ropa simple de campesino. Pero lo que más llamó la atención de don Luis fueron sus ojos. Ojos que parecían llenos de una tristeza profunda, pero también de una intensidad que no podía ser ignorada. Don Luis apretó las riendas de Tormenta y se acercó, más cauteloso que nunca. ¿Quién eres?, preguntó don Luis, su voz firme, pero no hostil. El hombre se detuvo a unos metros de distancia y lo miró con una expresión vacía, casi como si hubiera esperado la pregunta. Se demoró un momento en responder. «Mi nombre es Manuel», dijo el hombre con una voz baja y arrastrada. «Solo estoy pasando. Escuché hablar de la finca aquí y pensé que podría encontrar trabajo». El tono de su voz no sonaba convincente y la respuesta de Manuel parecía más una excusa. Lo observó por algunos segundos más, intentando leer sus intenciones. ¿Trabajo? ¿Aquí? ¿Qué sabes sobre la tierra, Manuel?, preguntó don Luis, los ojos aún fijos en el hombre. Aunque el desierto era un lugar donde la lucha por la supervivencia era constante, también sabía que había personas que pasaban de finca en finca pidiendo cualquier tipo de trabajo, muchas veces ocultando intenciones más oscuras. No era fácil confiar en extraños, especialmente en un lugar como ese. Manuel dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Yo sé plantar, sé cuidar del ganado, pero no tengo un lugar donde quedarme. La sequía me llevó todo lo que tenía. Solo necesito algún lugar donde pueda trabajar, ganar mi sustento». Don Luis lo miró por un momento más. Sabía que el hombre estaba en dificultades, al igual que todos en la región. Pero también sabía que la finca necesitaba ser protegida. No era hora de abrir sus puertas a alguien sin saber realmente qué lo motivaba. Tormenta, a su lado, parecía más tranquila, pero don Luis aún no sabía si podía confiar en Manuel. «No puedo prometer nada», respondió don Luis con firmeza. «El trabajo aquí es arduo y con la sequía, la finca ya está al borde de la supervivencia. No puedo darle un lugar a quien no esté dispuesto a poner el mismo esfuerzo que yo». El hombre bajó la mirada, como si la rechazada fuera un golpe difícil de asimilar. «Lo entiendo», murmuró Manuel. «Solo pensé que tal vez podría encontrar algo, aunque fuera y poco». Dio un paso atrás, como si estuviera preparándose para irse, pero don Luis lo detuvo con un gesto. «Espera», dijo don Luis, sintiendo una extraña mezcla de compasión y cautela. «Si realmente estás dispuesto a trabajar, te puedo dar una oportunidad, pero no será fácil.
La finca no tiene espacio para la pereza. Manuel lo miró, sorprendido, pero agradecido. Era como si hubiera estado esperando una oportunidad como esa. Don Luis no sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero sentía que no podía simplemente mandar al hombre a irse sin intentarlo. Algo dentro de él le decía que aún había más por aprender de esa situación. Manuel se acercó una vez más, esta vez con más confianza. «Haré lo que sea necesario», respondió con más determinación. Don Luis asintió y hizo un gesto para que lo siguiera. «Entonces, vamos a empezar con lo que tenemos. Aquí, el trabajo nunca termina». Mientras los dos seguían hacia el campo, don Luis sentía una extraña sensación de incertidumbre, pero también una débil esperanza. Tal vez ese hombre fuera la clave para algún cambio que no esperaba. A medida que el calor del día aumentaba, sabía que, con o sin la ayuda de Manuel, la finca debía seguir luchando. Y él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para garantizar que la lucha fuera ganada. Los días pasaron lentamente, como si el tiempo se arrastrara bajo el calor implacable del desierto. Manuel parecía ser un hombre simple, sin grandes pretensiones, y don Luis, al principio, no. Estaba totalmente convencido de su utilidad. Sin embargo, el hombre cumplía con sus tareas con dedicación, aunque su presencia silenciosa era desconcertante. No hablaba mucho sobre su pasado, y don Luis no hacía preguntas. La vida de ambos estaba allí, en el presente, y las palabras innecesarias parecían solo aumentar el peso de la soledad que ambos llevaban. En los primeros días, Manuel trabajó en la reparación de cercas rotas y en la alimentación del rebaño. Tareas simples, pero esenciales para el mantenimiento de la finca. Don Luis lo observaba desde lejos, sintiendo que aún había algo en Manuel que no encajaba del todo en el cuadro. El hombre parecía ser eficaz en el trabajo, pero su actitud distante dejaba a don Luis con un presentimiento. Aún así, no podía negar que si no había más, la presencia de Manuel traía una pequeña sensación de alivio. Tal vez fuera el hecho de tener a alguien más para compartir la carga del trabajo pesado, algo que ya no hacía solo desde hacía mucho, un tiempo. O quizás era el recuerdo de María, que siempre ayudaba a suavizar los días más difíciles, pero que ahora parecía tan distante. Un día, cuando el calor del desierto estaba en su auge, don Luis y Manuel estaban juntos, reparando una de las cercas del campo, cuando algo inesperado sucedió. Tormenta, que hasta entonces había estado calmada y acostumbrada a la presencia de Manuel, comenzó a agitarse de una manera extraña. Estaba con los ojos fijos en algo a lo lejos, sus cascos golpeando el suelo con un ritmo ansioso. Don Luis, siempre atento, notó que su amiga estaba nerviosa, algo que no ocurría con frecuencia. Inmediatamente se acercó a ella, tratando de calmarla. Pero la inquietud de Tormenta era palpable. «¿Tormenta? ¿Qué pasa?», murmuró don Luis, poniendo la mano en su melena. Pero el caballo no parecía escuchar. Estaba cada vez más agitada y don Luis sintió un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien. Miró a Manuel, que también había notado el comportamiento de Tormenta. «Ella nunca estuvo así antes», comentó Manuel, con la voz tensa. Don Luis asintió, sintiendo una ola de aprensión expandirse por su cuerpo. No sabía qué estaba causando la inquietud de Tormenta, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. Siguió la mirada de la yegua y, al mirar hacia el horizonte, vio una nube de polvo apareciendo a lo lejos, moviéndose rápidamente en su dirección. El viento trajo consigo un olor peculiar y una sensación de incomodidad llenó el aire. «Caballos salvajes», dijo don Luis, su voz grave. No necesitaba más explicaciones para entender lo que estaba ocurriendo. Había algo en la presencia de los caballos salvajes que hacía que Tormenta entrara en alerta. Un instinto primordial que la preparaba para algo que no podía controlar.
Don Luis inmediatamente tomó las riendas de Tormenta, tratando de calmarla, pero el caballo estaba tenso, listo para alejarse en cualquier momento. Sabía que, con la aproximación de los caballos salvajes, el riesgo de conflicto aumentaba y tenía que actuar rápido. Manuel parecía perplejo, pero don Luis no tuvo tiempo para dar explicaciones. Con un movimiento rápido montó a Tormenta y le dio una presión firme en las riendas, haciendo que el caballo comenzara a andar hacia la línea del horizonte donde los caballos salvajes se acercaban. Don Luis sabía que, si no controlaba la situación, podría perder el rebaño, o peor aún, dejar a Tormenta en peligro. Necesitaba mantener el enfoque. Ya no era joven y sabía que el campo no perdonaba errores. Los caballos salvajes eran una amenaza constante en la región, especialmente cuando se sentían amenazados. La lucha por territorio y recursos hacía que cualquier presencia extraña fuera vista como un desafío, y la última cosa que don Luis quería era que Tormenta se involucrara en un enfrentamiento con esos animales indomables. La tensión se acumulaba y el viento caliente no ayudaba. Pero don Luis sabía que, para proteger su tierra, su rebaño y, sobre todo, a 1900, Tormenta tendría que actuar rápido y con precisión. Miró hacia atrás y vio a Manuel intentando seguirlo, pero el hombre estaba vacilante. Estaba claro que no estaba acostumbrado a la velocidad y la imprevisibilidad de un caballo salvaje como Tormenta. «¡Quédate atrás!», gritó don Luis, sin mirar atrás. Necesitaba que Manuel fuera cauteloso. El campo exigía un enfoque total, y en ese momento solo él y Tormenta podían enfrentarse a lo que venía. El polvo aumentaba a medida que los caballos salvajes se acercaban. Don Luis sabía que no podía dejar a Tormenta sola en medio de esa tormenta. Guió al caballo con maestría, manteniéndose atento al movimiento de los otros caballos, que ahora se hacían visibles, moviéndose en gran número. Era una manada, y el riesgo de una reacción en masa era alto. Necesitaba actuar rápido, o la situación podría volverse incontrolable. Don Luis aceleró el paso de Tormenta, sintiendo el calor del desierto intensificándose a medida que avanzaba hacia la manada. El sonido de los cascos golpeando la tierra seca se mezclaba con el sonido del polvo levantándose en el aire. Sabía que si no actuaba rápidamente, la situación podría salirse de control. Tormenta, con la agilidad característica de un Mustang salvaje, corría como el viento, pero incluso ella estaba con los sentidos agudos, como si supiera del peligro inminente. Don Luis la guiaba con precisión, sus dedos firmemente sujetos a las riendas, sin permitir que se desviara del camino. Cuando finalmente llegó cerca de la manada, se dio cuenta de que no eran solo algunos caballos salvajes, como había imaginado inicialmente. Era un gran grupo, compuesto por más de 10 animales, todos moviéndose de manera desorganizada, como si estuvieran en un estado de pánico. Don Luis, al ver la intensidad de la situación, sintió un escalofrío. Sabía que, con tantos caballos, cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción peligrosa, pero no tenía más opción que enfrentarlos de frente. Tormenta, con sus instintos agudos, se mantuvo firme al lado de don Luis. Él sabía que ella era la clave para resolver la situación, pero también necesitaba estar alerta. Los caballos salvajes comenzaron a reaccionar al movimiento de Tormenta, relinchando y corriendo en círculos. La tensión en el aire era palpable y don Luis sentía la presión de tener que proteger su finca y su vida a toda costa. Sabía que una lucha con esos animales podría ser fatal, no solo para Tormenta, sino para todos los que estaban alrededor. Con un grito bajo, don Luis hizo que Tormenta se acercara a la manada. No quería asustar a los caballos, pero también sabía que debía interrumpir el curso de su movimiento. Lo último que quería era que invadieran el pasto o lastimaran a los animales del rebaño.
Tormenta avanzó con confianza, sus cascos golpeando el suelo con fuerza. El líder de la manada, un caballo de pelaje oscuro y ojos salvajes, fijó su mirada en Tormenta. Estaba listo para enfrentarse al desafío, pero don Luis sabía que la batalla no era solo física. Se trataba de mostrar dominio sobre los caballos salvajes, algo que él y Tormenta habían aprendido a hacer a lo largo de los años. «Calma, Tormenta», murmuró don Luis, mientras ella respondía al desafío del líder de la manada con un relincho firme y audaz. Tormenta ya no era la joven Mustang salvaje que había encontrado años atrás. Ahora era un animal sabio, que comprendía el papel que desempeñaba en esa finca y sabía cómo tratar con los otros caballos. Don Luis, sintiendo la conexión profunda entre ellos, sabía que con el liderazgo de Tormenta podrían enfrentar cualquier adversidad, incluyendo una manada entera de caballos salvajes. Pero la situación rápidamente se intensificó. Cuando Tormenta dio un paso al frente, el caballo líder, con un grito feroz, avanzó, tratando de desafiar su presencia. Fue un momento crucial. Don Luis sintió la tensión en el cuerpo de Tormenta, que estaba lista para luchar o huir. Pero, con un movimiento rápido, usó las riendas para dirigirla con precisión. Tormenta, al sentir la orden de su maestro, retrocedió con agilidad, evitando el ataque directo. Fue rápida, como siempre, pero el líder de la manada no parecía dispuesto a rendirse fácilmente. Don Luis ya no podía permitir que la situación se arrastrara. Usó una táctica que sabía que funcionaba. Con Tormenta, comenzó a rodear la manada, forzando a los caballos a moverse en una dirección específica. Era una maniobra arriesgada, pero tenía suficiente experiencia para saber cómo dominarlos sin recurrir a la violencia. Tormenta, siempre alerta, siguió su comando sin dudar. La manada, ahora comenzando a perder su dirección, fue forzada a dispersarse, alejándose de manera gradual, pero segura. Cuando finalmente la última sombra de la manada desapareció en el horizonte, don Luis se permitió relajarse. Tormenta estaba jadeante, pero triunfante. Había cumplido su tarea con coraje y sabiduría. Don Luis, sin embargo, no podía deshacerse de un sentimiento de inquietud. La batalla no había sido solo contra los caballos salvajes, sino también contra algo dentro de él mismo. Había sido forzado a actuar rápidamente, sin tiempo para reflexionar, y sabía que cada decisión que tomaba se estaba volviendo más difícil. «Bien hecho, Tormenta», dijo don Luis con una sonrisa suave, acariciando la melena del caballo. Miró a Manuel, que se había quedado atrás, observando el desarrollo de la situación. «Ahora vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder». Manuel se acercó con una mirada impresionada. «Yo nunca vi algo así. Es como si ustedes dos fueran uno solo». Don Luis esbozó una leve sonrisa, pero la sensación de que algo más estaba por venir no lo dejaba en paz. Sabía que el desierto no perdonaba y que la verdadera lucha estaba lejos de terminar. Don Luis sintió la tensión en su espalda mientras observaba la línea del horizonte, donde la manada de caballos salvajes había desaparecido. El polvo aún flotaba en el aire y el calor del desierto parecía intensificado por la adrenalina que aún corría por sus venas. Tormenta estaba tranquila ahora, pero don Luis sabía que ese momento de tensión no sería fácilmente olvidado. Las manadas de caballos salvajes eran un problema constante en esa región, pero lo que acababa de enfrentar era un recordatorio de que, en el desierto, en cualquier momento, la paz podría ser rota por algo fuera de su control. Manuel se acercó con pasos vacilantes, claramente impresionado por lo que acababa de presenciar. Miró a don Luis sin saber qué decir. «Yo no sabía que era así. Nunca vi a nadie controlar una situación como esta». La admiración era evidente en su voz,
Pero don Luis no se dejó llevar por la consideración. Había algo más que lo estaba inquietando, algo que no podía ignorar. La amenaza no se había ido completamente. La finca estaba lejos de estar segura y el futuro aún era incierto. «¿Viste lo que pasó, Manuel?», dijo don Luis, su voz grave pensativa. «Y el desierto puede ser implacable y no importa cuánto trabajes duro, en cualquier momento algo puede venir y cambiarlo todo». Hizo una pausa, observando el horizonte nuevamente. «Si no estamos preparados, vamos a perderlo todo». Manuel asintió, pero no dijo nada. Parecía entender la seriedad de las palabras de don Luis. Ambos habían enfrentado la misma lucha, pero desde perspectivas diferentes. Don Luis sabía que había mucho más que aprender de la experiencia de Manuel, pero también sabía que la realidad del desierto no hacía concesiones. Cada día era una lucha constante por la supervivencia. La tarde avanzaba y el calor comenzaba a ceder, como siempre sucedía en el desierto, cuando el sol empezaba a esconderse tras las montañas distantes. Don Luis miró a Tormenta y sintió una profunda gratitud por su presencia, una sensación de consuelo frente a las adversidades que nunca supo que tendría que enfrentar. Pero, al mismo tiempo, sabía que la batalla contra los caballos salvajes no era la única amenaza que acechaba la finca. «Volvamos», dijo don Luis con un suspiro. «Tenemos trabajo que hacer y la finca no se va a mantener sola». Dio vuelta a Tormenta hacia el sendero, sintiendo el peso del trabajo que aún lo esperaba. La vida en la finca era difícil, pero no podía detenerse. No ahora, no cuando el futuro aún parecía tan incierto. Mientras regresaban a la finca, don Luis y Manuel no hablaban mucho. El sonido de los cascos de Tormenta se mezclaba con el viento, caliente que comenzaba a soplar por las dunas. Don Luis sentía el peso de la decisión que había tomado al aceptar a Manuel como parte del equipo, y aún no sabía si había tomado la decisión correcta. La desconfianza no desaparecía fácilmente, pero sabía que, en momentos de necesidad, todos tenían un papel que desempeñar. Aunque no fuera completamente confiable, Manuel había demostrado ser capaz de trabajar, y en ese momento, eso era suficiente. Cuando llegaron de vuelta a la finca, la sensación de alivio fue momentánea. El trabajo continuaba. Tormenta y los otros animales necesitaban cuidados y las cercas aún requerían reparaciones. Don Luis fue al granero, tomando las herramientas necesarias para continuar lo que había comenzado. Sabía que el trabajo físico en el campo nunca cesaría, pero había una parte de él que sentía falta de un tiempo más simple, cuando el trabajo no estaba marcado por la constante tensión. Sentía que a pesar de todos los desafíos, había una belleza en la rutina diaria, una paz que venía del esfuerzo continuo y la conexión con la tierra. Manuel lo siguió, tomando las herramientas que había dejado de lado. Era como si la presencia de Manuel comenzara a integrarse a la rutina de la finca, pero don Luis no podía evitar seguir observándolo con cierta cautela. Algo en él aún lo incomodaba, pero no sabía decir qué. El pasado de Manuel seguía siendo un misterio, y la forma en que evitaba hablar de su vida antes de llegar allí hacía que don Luis cuestionara sus verdaderas intenciones. «Terminemos lo que empezamos», dijo don Luis, su voz más firme ahora. Manuel lo miró y por primera vez pareció aceptar su liderazgo sin cuestionamientos. El trabajo continuó hasta que la noche finalmente cayó sobre la cañada de los encinos. El viento del desierto se calmaba y la oscuridad traía consigo una paz momentánea, como si el mundo estuviera en pausa. Pero don Luis sabía que el descanso era solo temporal. Sabía que el desierto nunca dormía y que, en cualquier momento, una nueva amenaza podría surgir, una nueva lucha podría comenzar. Miró la silueta de Tormenta, que estaba acostada a lo lejos, y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
no solo por la finca, sino por todos a su alrededor, incluido Manuel, cuyas verdaderas intenciones aún permanecían oscuras. La noche se cernía, pero el futuro seguía siendo un vasto campo de incertidumbres. En los días siguientes, la rutina de la finca volvió a su ritmo implacable. Don Luis y Manuel continuaron trabajando juntos, y aunque la extrañeza inicial se había disminuido, una sensación de desconfianza aún flotaba en el aire. Don Luis trataba de mantener la calma, recordando que la supervivencia de todos dependía de su trabajo arduo. Pero mientras el sol ardiente del desierto seguía castigando la tierra, no podía deshacerse de la sensación de que algo aún estaba por venir, algo que no podía controlar. Tormenta, a su lado, parecía ser el único pilar firme en su vida. La conexión con ese caballo era el ancla que lo mantenía cuerdo. Esa mañana, después de un largo día de trabajo, don Luis estaba sentado bajo la sombra del árbol de acacia, tomando un sorbo de agua. Sus pensamientos estaban lejanos, reflexionando sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. La muerte de María aún lo atormentaba, pero sabía que el dolor ya no era tan agudo como antes. El tiempo, aunque cruel, le enseñaba a aceptar. Miró a Tormenta, que estaba tranquila frente a él, y una suave sonrisa curvó sus labios. El caballo había sido su compañía fiel durante tantos años, y sabía que, sin importar lo que sucediera, Tormenta siempre estaría a su lado. Manuel se acercó con un balde de leche fresca que había sacado de las cabras. Se lo entregó a don Luis en silencio, pero al ver la mirada desconfiada de su maestro, finalmente rompió el silencio. «Sé que aún tienes dudas sobre mí», comenzó Manuel, la voz calma, pero con un toque de sinceridad. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para trabajar, sin más secretos». Hizo una pausa, como si se estuviera preparando para revelar algo importante. «Yo no soy un hombre rico. Vengo de una familia rota, sin tierra, sin futuro. La sequía me lo quitó todo. Solo quiero una oportunidad para empezar de nuevo». Don Luis miró a Manuel, observándolo con más atención que antes. Por primera vez, vio la vulnerabilidad en los ojos del hombre. No era tan diferente de don Luis después de todo. Ambos luchaban por sobrevivir, ambos con el peso de la vida y la pérdida. Don Luis se dio cuenta de que tal vez era hora de darle a Manuel lo que había pedido, una oportunidad. Suspiró profundamente y puso el balde de leche en el suelo. «Todos tenemos nuestras luchas, Manuel», dijo don Luis, su voz suave, pero llena de experiencia. «Yo perdí mucho, pero la vida aquí en el campo es todo lo que tenemos. Y si estás dispuesto a trabajar, entonces tienes mi respeto». Estiró la mano y Manuel, con una mirada sorprendida, la apretó con gratitud. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Era la aceptación de que, a pesar de los desafíos, todos merecían una oportunidad para empezar de nuevo. El resto del día pasó sin incidentes, pero don Luis sentía una sensación de paz más profunda que antes. Sabía que la lucha no había terminado y que el desierto seguía exigiendo más de todos ellos, pero algo dentro de él había cambiado. Finalmente, había logrado abrirse a la posibilidad de confiar nuevamente no solo en Manuel, sino en la vida. Sabía que el viaje de superación que había vivido no se limitaba a lo que había hecho para mantener la finca, sino a la capacidad de enfrentar sus propios miedos y limitaciones. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo del desierto, don Luis se acostó en la cama, escuchando el sonido del viento suave que pasaba por las ventanas abiertas. Tormenta estaba acostada cerca de la puerta, como siempre. Cerró los ojos, sintiendo la paz del momento, sabiendo que aún había mucho por hacer, pero que, de alguna manera, todo eso estaba teniendo sentido. Las dificultades no desaparecerían, pero había aprendido a aceptarlas,
a enfrentarlas con coraje y sabiduría. Y, tal vez lo más importante, había sabido reconocer la fuerza de los lazos que lo conectaban a su tierra, sus animales y hasta Manuel. Esa noche, don Luis se durmió con la sensación de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía algo valioso, la capacidad de empezar de nuevo. Y con Tormenta a su lado, sabía que el futuro, aunque incierto, aún ofrecía oportunidades para quienes estuvieran dispuestos a luchar por ellas. Ahora, antes de que sigas adelante, quiero saber qué piensas. ¿Qué te pareció esta historia de superación? ¿Qué lecciones sacaste de este relato? Deja tu comentario aquí abajo, porque tu opinión es valiosa y queremos generar un intercambio de ideas que inspire a más personas. Vamos a crear un espacio de debate y reflexión donde todos podamos crecer juntos. Y si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Así no te perderás nada de lo que viene, más historias reales, más motivación, más fuerza para seguir adelante. Vamos juntos en esta jornada.